all the times that you rain on my parade and all the clubs you get Mi in. nombre es Adriana Flores, yo les voy a un poco estar acompañando acá a la licenciada Katy Valer. Les voy a presentar a Katy. Katy es magíster en fonoaudiología, es especialista en tartamudez y otros disturbios de la fluidez. Es licenciada en Educación Especial en la especialidad de Estudios de la Comunicación de la Universidad Femenina del INAPERI. Lo que vamos a hacer, la especialista va a mostrar, va a dar su charla. Luego, los que tengan ganas de hacer preguntas, les pedimos que escriban en el chat, cosa de que vayan quedando las preguntas para que al final de la charla podamos realizárselas a la especialista. Cualquier duda también pueden utilizar el chat como medio para preguntar, no hay ningún problema. Bien, cuando quieran, empezamos. Gracias, Adriana. Buenas noches, qué gusto reunirnos con ustedes. Estábamos esperando este momento, pero antes de compartirle un poquito más o introducir este webinar, agradecer a Diana Flores. Ella es una amiga mía y ella es presidenta de la Asociación Argentina de Tartamudez. Nos está acompañando en esta noche y para mí es una alegría tenerla y tenerlo también a ustedes, ¿no? Gracias por separar este tiempo y de verdad que yo espero que ese tiempo, esta hora que vamos a compartir o de repente un poquito más, pueda ser de mucha ayuda y pueda también absolver algunas dudas que ustedes puedan tener. Estaba pensando mucho en este mes de marzo, la necesidad que había de orientar a los docentes que trabajan con niños con tartamudez. Yo soy especialista en tartamudez, tengo muchos años trabajando con todas las edades y generalmente la preocupación que percibo de los padres es esa pena, esa angustia cuando termina el año escolar y muchos de ellos están muy preocupados porque en la mayoría de casos los niños terminan con una tartamudez muy alta y es por todo el estrés que han pasado durante el año escolar, ¿no? O de repente hubo por ahí un profesor un poco exigente, o hubieron cursos con mucha demanda y la tartamudez de los niños acabó muy empeorada al finalizar el año escolar. Y esa angustia de los padres de empezar nuevamente un año escolar es lo que me movió a mí poder hacer este webinar y dije, vamos a hacerlo ahora en marzo, que justo empieza el colegio y necesitamos orientar para saber qué actitudes que tiene un maestro, qué actitud comunicativa que tiene un maestro puede ayudar a un niño a mejorar su comunicación o también puede empeorar la tartamudez de un niño con esta dificultad en el habla. Entonces, ese es el objetivo de esta noche, ¿no? De poder brindar algunas herramientas fáciles, prácticas, que un maestro puede utilizar en su salón de clase. Estuve revisando los formularios que ustedes llenaron y me alegré mucho porque recibí información de maestros de inicial, de primaria, de secundaria y también de maestría, ¿no? Entonces, me alegró mucho que haya ese interés y yo creo que vamos a aprender un poco esta noche y ese es el deseo de nuestro corazón. Entonces, voy a compartir alguna información que me parece puntual. Entonces, el objetivo de este webinar es que los docentes conozcan cómo comunicarse con un alumno que tartamudea y qué formas de comunicación perjudican la fluidez. Para hablar de tartamudez, primero tenemos que hablar de fluidez, ¿no? Para hablar de tartamudez, de una manera muy sencilla, primero tenemos que hablar de la fluidez. ¿Y qué cosa es la fluidez? La fluidez puede ser definida como el flujo natural del habla. El hablante normal habla de manera fluida, relajada, en una velocidad normal, ni rápida o lenta, y sigue un ritmo, ¿no? La fluidez es el habla
fluida, suave, relajada y con una velocidad adecuada. En la fluidez hay un mínimo de esfuerzo mental, porque la persona cuando habla no está pensando cómo está hablando, simplemente da el mensaje. La fluidez depende de dos factores, demandas internas y demandas externas. Las demandas internas tienen que ver con la propia persona, su desarrollo neurológico, su desarrollo del lenguaje lingüístico, sus emociones, ¿no? Si de repente es muy ansioso, de repente es muy asustado o es tranquilo, tiene que ver también con las emociones de la persona. Y la fluidez también depende de demandas externas, que tiene que ver con todo lo que el sujeto de repente no puede controlar, ¿no? Las demandas externas se refieren al medio social, las actividades cotidianas del individuo, el medio ambiente, su familia, la relación con sus compañeros de la escuela, la interacción que tiene de comunicación con otras personas. Las demandas externas es el ambiente, el entorno que rodea a un niño. Puede ser su escuela, su familia, ¿no? Sus amigos. Cuando se rompe este flujo natural del habla, tenemos diferentes disturbios y uno de ellos es la tartamudez. Cuando se rompe, cuando hay una ruptura de esta fluidez, de este flujo suave del habla, tenemos la tartamudez, que es lo que nosotros vamos a ver acá. Pero antes de seguir, yo quiero compartir con ustedes un video. Ese video es un video muy bonito. Yo les comparto y luego nosotros les vamos a compartir, se los vamos a enviar. Tengo la autorización de la productora de este video, que es una fonoaudióloga de Argentina. Ella se llama Romina Cura. Y ellos hicieron un video muy interesante sobre la tartamudez. Ella nos ha autorizado poder pasarlo. Y yo creo que este video nos va a hacer entender un poquito más lo que experimenta un alumno con tartamudez cuando está en una clase. Vamos a verlo y luego seguimos conversando. Mucha atención. Y de eso se trata la tarea indígena. Bien, bien, Maya, tenés un 10. Después te lo anoto. A ver, ¿quién pasa ahora? A ver, Nacho Gutiérrez, pasa. A ver qué estudiaste. Dale, Nacho, vamos. Bueno, a ver, Nacho, ¿qué estudiaste? Tu tema sería los incendios forestales. Un incendio forestal. Sí, el tema de hoy, un incendio forestal, Nacho. Sí, un incendio forestal. ¿Forestal? Nacho. Sí. ¿Forestal? ¿Qué más? Nacho, ¿estudiaste? Tengo que seguir tomando todo el día. ¿Estudiaste? Bueno, a ver, dale. Sí, estudié. Dale. Un incendio No, Nacho, no estudiaste. No estudiaste, yo tengo que seguir tomando. No puedo, dale. No estudiaste. Te lo anoto, después te lo paso. Dale. Séntate, Nacho. Dale.
Tu tema serían los incendios forestales. Un incendio forestal es un fuego descontrolado de rápida propagación que afecta bosques, llanuras, pasturas y pastizales, entre otras cosas. Bien, estuviste muy bien, te felicito. Se nota que estudiaste. Además te animaste a pasar, ¿sí? Te felicito. Qué interesante ver las conductas del docente, ¿no? Cuando vemos el video, en la primera parte se ve la impaciencia, ¿no?, del docente, que de repente por desconocimiento piensa que no estudió el alumno, ¿no? Y no es que no estudió, sino que no le salen las palabras, ¿no? Pero luego vemos la otra parte, un docente ya diferente, que anima, que felicita, ¿no? Que lo anima a hablar. Y me encanta la sonrisa del joven, ¿no? Que se siente validado, se siente comprendido, se siente alegre, ¿no? Aunque pudo tener algunas influencias, pero pudo ir adelante y pudo presentar su tema, ¿no? Y esa sonrisa del alumno lo dice todo, ¿no? Qué importante tener un maestro que entienda lo que te está pasando, que entienda lo que está sucediendo, ¿no? Y que pueda esperar, que pueda animar, y todo fluye, ¿no? Cuando hay ese conocimiento y hay esa comprensión, fluye, ¿no? Fluye mejor el aprendizaje. Yo creo que eso es muy, muy lindo, ¿no? Entonces, ustedes también van a tener ese video para que lo puedan volver a ver y vean todo el video completo, porque son varios casos que se presentan ahí. Y bueno, vamos a seguir entonces, brevemente. Entonces decimos que la fluidez es una secuencia de palabras expresadas de forma clara, espontánea y sin pausas en momentos inadecuados. Implica mecanismos y procesamientos automáticos y poco conscientes, ¿no? Andrade, 2021. ¿Qué es la tartamudez? La tartamudez es un disturbio de la fluidez del habla que inicia entre los 2 y los 5 años. Pero la tartamudez también puede aparecer hasta los 12 años, cuando termina la niñez, ¿no? Y ya empieza la adolescencia. En ese rango puede aparecer la tartamudez, pero básicamente entre los 2 y los 5 años, con una prevalencia del 1% de la población adulta y 5% de la población infantil. La tartamudez se caracteriza por interrupciones involuntarias en el flujo del habla, perjudicando la producción de un habla continua, suave y controlada. La tartamudez es involuntaria. La persona que tartamudea no tartamudea porque quiere, simplemente así le salen las palabras porque es involuntaria. Y otra característica de la tartamudez es que es cíclica, va y viene.
Hay días donde puede haber mucha tartamudez y hay días donde hay más fluidez. Es cíclica, pero cuando una persona tiene una terapia especializada pronta, se puede estabilizar la fluidez. La tartamudez generalmente es experimentada por el individuo que tartamudea como una pérdida de control. La causa es multifactorial, básicamente genética y neurológica. La mayoría de pacientes que nosotros atendemos, la mayoría tiene una base genética. Sus padres o sus abuelos o un familiar tiene tartamudez. No es en todos los casos. Hay casos aislados donde no hay una familia, un pariente que tartamudea. Ellos son casos únicos. Pero en la gran mayoría hay un antecedente genético. Y también tiene una causa neurológica, ¿no? Hay una ligera alteración en el área del cerebro que se encarga de ordenar esa secuencia temporal de los sonidos. Esa secuencia temporal de los sonidos que salen a tiempo, que salen en un momento adecuado, en una persona con tartamudez hay una alteración en ese proceso neurológico que no es voluntario, simplemente así se presenta en una persona con tartamudez. Entonces, básicamente, hay una causa genética y neurológica. Por eso que cuando nosotros damos consejos a un niño y le decimos, habla bien, pon de tu parte, hazlo de nuevo, dilo bien, no vamos a tener un resultado porque el paciente no lo puede controlar, es involuntario. Por eso que esos consejos o esas pistas no ayudan, al contrario, perjudican el habla de una persona con tartamudez porque lo ponen más nervioso, porque lo ponen más tenso, y en vez de ayudar, estamos perjudicando el habla de esta persona. ¿Cuántas personas tartamudean? Más de 70 millones de personas en todo el mundo tartamudean, lo que representa aproximadamente el 1% de la población mundial, y esto lo dice la Fundación Americana de Tartamudez. Existen en el mundo más personas de sexo masculino que femenino, con esa dificultad, en una proporción de 4:1. Hay más pacientes hombres que mujeres que tartamudean, pero también hay mujeres, ¿no? Pero la mayor cantidad son varones, porque las mujeres destacamos más en habilidades lingüísticas y de comunicación, mientras que los varones destacan más en habilidades de cálculo y nociones espaciales, ¿no? Ahora actualmente hay más fonoaudiólogos varones que también están estudiando esta carrera y están atendiendo a personas con tartamudez, lo cual es favorable, porque anteriormente básicamente éramos mujeres las que estudiábamos esta carrera, la carrera de fonoaudiología, pero ahora hay más varones que están estudiando la carrera de fonoaudiología y pueden atender a personas con tartamudez, y eso también está muy bien. Ahora vamos a ver de una manera muy sencilla los principales factores de riesgo. Burquín de Andrade, por ejemplo, menciona como 15 factores de riesgo. Nosotros no vamos a ver todo eso porque eso no es una clase, simplemente son algunas consideraciones que nos pueden ayudar para saber qué hacer. Por ejemplo, esos factores de riesgo, las maestras de inicial tendrían que tenerlo en cuenta, porque una persona con tartamudez, cuanto más pronto, cuanto más pequeñito nosotros identifiquemos estos factores de riesgo, vamos a poder derivarlo a una evaluación especializada, él puede tener una terapia y él puede recuperar la fluidez espontánea. Entonces, sobre todo los padres, ¿no? Yo estoy segura que aquí hay muchos padres o maestras de primer grado, de inicial, que están en los primeros años del colegio, tendrían que saber esos principales factores de riesgo para que si identifican que sus niños tienen estas características, rápidamente los puedan derivar a una evaluación y una terapia especializada. ¿Cuál es un factor de riesgo? La edad del niño. Cuanto más grande sea un niño, más es el riesgo de tartamudear. Es mejor que no pase mucho tiempo, ¿no? Sino niños pequeños. Desde los 2 años ya podemos identificar o detectar que tiene tartamudez. Entonces, cuanto más años tiene, mayor es el riesgo. Lo mejor es identificar cuando es pequeñito. Desde los 2 años ya podemos hacer un diagnóstico. El sexo también es otro factor de riesgo.
hay más riesgo de tartamudez en varones que en mujeres, ¿no? Entonces, hay más niños con tartamudez que mujeres. El sexo también es otro factor de riesgo. El tiempo de surgimiento. ¿Cuánto tiempo lleva tartamudeando, por ejemplo, ese niño? Ese es otro factor de riesgo. Lo ideal es que no pase mucho tiempo, máximo 6 meses, ¿no? Pero si ya pasa un año y sigue tartamudeando, o 2 años, o 3 años, es mucho tiempo que lleva tartamudeando. Ese niño ya tendría que ser derivado, tuvo que haber sido derivado hace mucho tiempo a una evaluación, ¿no? No podemos esperar mucho tiempo, máximo 6 meses. En 6 meses el habla debe estar nuevamente fluida, nuevamente regular, pero no podemos esperar más de 6 meses, ¿ok? Eso es una alerta para decir que este niño puede hacer que tenga tartamudez. Los factores cualitativos asociados se refieren a los movimientos que pueda tener una persona con tartamudez para ayudarse a hablar. Por ejemplo, yo he tenido niños, por ejemplo, uno de ellos tenía que aplaudir para que le salga la palabra. Eso es un factor cualitativo, ¿no? Dar palmadas, porque la tartamudez está tan grave que ya necesita usar su cuerpo para que salga la palabra. Pueden ser movimientos de cabeza, movimientos de los brazos, de los pies, de la cara, de la mandíbula. En fin, cuando ya nosotros vemos que hay fuerza, que hay movimientos, eso es otro factor de riesgo que me dicen de que este niño tiene que ser evaluado rápidamente, no puedo perder tiempo. Otro factor de riesgo es si tiene antecedentes de tartamudez en la familia. Si este niño tiene un factor genético, también es otro factor de riesgo. Esos son los principales factores de riesgo que nosotros tendríamos que conocer, identificar, sobre todo los maestros de inicial, ¿no? De 3 años, de 4, de 5, maestros de primer grado, de segundo grado, ¿no? Son edades claves para que puedan derivar a un niño. Una detección precoz de todos estos factores de riesgo determinará encaminar a un niño que tartamudea a recibir una intervención especializada y orientar a la familia y a la escuela. La intervención precoz es lo más óptimo que se puede realizar a fin de interrumpir el proceso evolutivo o que se establezca un patrón de habla tartamudeado. Si nosotros hacemos un tratamiento pronto, un diagnóstico y un tratamiento pronto, un niño que tiene tartamudez puede recuperar el habla fluida, puede recuperar la fluidez espontánea. ¿Por qué? Porque un niño tiene mucha plasticidad cerebral. Él puede aprender a hablar de una manera diferente. Con una terapia especializada, él puede hablar de una manera fluida y se puede interrumpir que se establezca la tartamudez. Eso lo podemos hacer en niños, ¿no? En niños pequeños. Cuanto más pronto se intervenga, es mucho mejor. El éxito de la terapia depende de la colaboración de la familia, de la escuela y una terapia especializada. Y eso lo dice Andrade 2020. Importancia del maestro. El profesor es definitivamente una persona clave en la detección inmediata y el éxito en el tratamiento de los desórdenes de la fluidez, ¿no? Un profesor es el que puede acompañar a un niño, el niño puede saber que cuenta con su profesor, que su profesor de repente sabe que él tiene tartamudez, que él se traba, ¿no? Y un profesor que sabe que su niño se traba, puede ayudarlo, puede acompañarlo, puede hacer que él se integre a las actividades escolares, a las actividades sociales, y puede impedir que este niño desarrolle sentimientos negativos, ¿no? De repente aislamiento o de burla, ¿no? Porque de la manera como él se relacione con un niño que tiene tartamudez, él es un modelo de conducta, de relación para los demás alumnos. Entonces, qué importante es su figura, ¿no? Cómo él se relacione, cómo él reaccione a la tartamudez del alumno, él es un modelo, es un ejemplo para los otros compañeros. Entonces, él es clave para que pueda permitir que este niño se socialice, ¿no? Porque de repente eso es lo más complicado en cuanto un niño va creciendo y va dándose cuenta que tartamudea, aparte de la tartamudez, desarrolla vergüenza, miedo, inseguridad, ya no quiere de repente conversar con los amigos, porque la tartamudez no solamente es el habla que se traba, sino que produce sentimientos negativos conforme un niño va creciendo y se va dando cuenta que tartamudea. Entonces, el maestro es claro. Ahora, yo quiero
quiero que por favor presten mucha atención, y si hay maestras de inicial, por favor, de verdad que cuánto quisiera que hayan maestras de inicial que escuchen esto. En el desarrollo del lenguaje de todas las personas, tenemos disfluencias comunes. Disfluencias comunes son errores que todos tenemos, producto del desarrollo del lenguaje, producto de que estamos aprendiendo a hablar. Por ejemplo, una disfluencia común es una vacilación. Una vacilación es cuando tú estás pensando algo. Por ejemplo, tú dices, hoy día, en la mañana, yo estuve trabajando. Cuando yo estoy pensando, esa es una disfluencia, pero esa es una disfluencia común. No hay fuerza, no hay tensión, y yo salgo rápidamente de esta disfluencia. Entonces, en el desarrollo del lenguaje van a haber disfluencias comunes, y todos los niños van a presentar disfluencias comunes porque están aprendiendo a hablar. Las disfluencias comunes, no hay fuerza, no hay tensión, no hay esfuerzo físico. Pueden haber repeticiones, pero pueden haber repeticiones de 1 a 2 veces de una palabra o de una palabra, ¿no? De 1 a 2 veces. Si yo repito una palabra larga, una palabra que tenga más de 2 sílabas, por ejemplo, pero mi mamá me dijo, o cuando llegue a mi casa voy a jugar. En el colegio me divierto mucho. Esas son disfluencias comunes. Yo tengo repeticiones, pero son de 1 a 2 veces y son unidades largas. Eso es algo común, ¿no? Y eso, pasan 6 meses y un niño ya supera esas disfluencias comunes. Entonces, eso es normal. Y esas disfluencias comunes aparecen en pleno desarrollo del lenguaje. Pero junto con esas disfluencias comunes, también aparecen las disfluencias tartamudeadas, las disfluencias características de tartamudez. ¿Y cuáles son esas disfluencias de tartamudez? Las disfluencias de tartamudez son diferentes. Son diferentes a las comunes. Podrían confundirnos, pero son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque las disfluencias tartamudeadas, ahí sí hay fuerza, ahí sí hay tensión. Un niño puede estar hablando y tiene fuerza cuando habla. Dice colegio, hola, y ahí se queda. O puede repetir y la Miss me dijo que lleve mi cuaderno, ¿no? Y ya son repeticiones de 3 veces a más. Hay fuerza, hay tensión. Las repeticiones pueden ser de un sonido, de una sílaba, de una palabra de una sílaba. Eso es disfluencias de tartamudez. Entonces, lo común se va a superar. Pero también en esta edad, en los primeros años de vida, de 2 a 5 años y hasta los 12 años, pueden surgir esas disfluencias tartamudeadas. Entonces, cuando nosotros observamos disfluencias tartamudeadas, y ahorita los que están acá están aprendiendo y están conociendo, cuando yo escucho que ya hay fuerza, que hay tensión, que está repitiendo un sonido, que está repitiendo más de 3 veces un mismo sonido, o está haciendo mucha fuerza para que le salga una palabra, eso ya no es común, eso es tartamudeado. Entonces tengo que derivar a este niño para que sea evaluado y para que, si tiene tartamudez, reciba rápidamente un tratamiento. Porque si este niño tiene un tratamiento pronto, este niño puede hacer terapia y después ya no tartamudea, porque la terapia le va a ayudar a recuperar la fluidez espontánea, porque un niño tiene mucha plasticidad cerebral y puede aprender a hablar de una manera fluida. Entonces, esa es la importancia de darme cuenta, ¿esta disfluencia es común o es tartamudeada? La tartamudeada tiene fuerza, tiene tensión, pero tiene tratamiento. Entonces, las señales de alerta, disfluencias características de tartamudez que persistan y que tengan más de 6 meses desde su aparición. Las tartamudeadas van a durar de 6 meses a más, pueden durar 1 año, ¿no? No se van a ir porque tienen que ser tratadas. No es como la común, que desaparece a los 6 meses. La tartamudeada puede tener 1 año, 2 años. Yo he tenido madres que le pregunto, ¿desde cuándo tartamudea su hijo? Hace 3 años. O ya tiene 10 años, desde los 5 años tartamudea, ¿no? Lo llevé a diferentes especialistas, ¿no? Sigue tartamudeando, ¿no? Entonces, eso es tartamudez, ¿no? No permanece, ¿no? Más de 6 meses, eso es tartamudez.
Hay esfuerzo y tensión visible en la cara, hay movimientos de extremidades, de los brazos, etc. Y hay que derivar a un especialista en tartamudez. La evaluación y tratamiento deben ser realizados por un profesional competente, especializado en tartamudez, y que tenga la experiencia en el manejo y atención a personas con tartamudez. Tiene que tener experiencia, ¿no? Alguien que trabaje con pacientes, con chicos con tartamudez, ¿no? Entonces, ese es el profesional que debe intervenir. El profesor de primer grado, ¿no? También debe observar si su niño presenta esas rupturas, si hay esa fuerza, ¿no? Y también ya en primer grado ya los niños son conscientes, ¿no? De que no pueden hablar, de que les dificulta, que no les sale la palabra, y empiezan a tener vergüenza, empiezan a tener de repente temor, ¿no? Y si el maestro de repente es muy exigente, o no se está dando cuenta de la dificultad que él tiene, el niño puede empeorar, ¿no? Porque le da vergüenza, no se anima a hablar. Entonces, ahí entra lo que hoy día brevemente vamos a seguir compartiendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para facilitar el habla de un niño con tartamudez? Muy bien, entonces, de repente podemos hacer una pausa. Si Adriana, de repente tendremos algunas preguntas para poder luego continuar. Mira, preguntas no hay acá, pero podemos comenzar con las preguntas que dejaron en el formulario. Perfecto. ¿Cómo corregir a un niño con tartamudez? Bueno, un poco hay esa pregunta, no sé si la querés contestar, me hizo ruido esto de la palabra corregir, ¿no? No sé qué decís, Katy. Una de las preguntas, ¿cómo corregir a un niño con tartamudez? Adriana, siéntete en la confianza, si deseas, puedes también ayudarme a responder a esta pregunta, ¿no? Tú eres fonoaudióloga, tú eres una persona especialista, ¿no? Y normal. Mira, Puedes hacerlo. a esta pregunta a mí es muy común llevar a la corrección, ¿no? Tender a la corrección. En realidad lo que nosotros tratamos es de acompañar a una persona, un niño con tartamudez. Los niños, justamente era lo que decía Katy al principio, ¿no? Esto de la tentación de decirle, de corregir, ¿no? De decirle que hable más despacio, de darle indicaciones o de cambiar la forma de hablar de este niño. En realidad nosotros lo que podemos hacer es acompañar a este niño con tartamudez y acompañarlo desde dónde, desde la comunicación, desde una comunicación efectiva, una comunicación con una escucha atenta, desde la mirada, un poco en el video lo mostró todo, ¿no? Lo mostró bastante. Este profesor, este docente que miraba, que esperaba, le daba tiempo para que hable, para que salga de su momento de tartamudez, para que pueda decir lo que tenga ganas de decir y para que él pueda expresarse, pueda decir lo que sabe, ¿no? Que lo fundamental creo que acá es el tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a un niño con tartamudez? Dándole tiempo, escuchándolo y aceptando esta forma diferente de hablar, ¿no? Luego con la terapeuta, si está haciendo tratamiento, bueno, ellos encontrarán su manera de hablar más cómodo, pero el docente puede acompañar de esa manera. Gracias, Adri. Y había otra pregunta, recuerdo, que preguntaban sobre ¿qué pasa si un niño tiene problemas de lenguaje y tartamudez? ¿Qué es lo que debo intervenir primero? Lo primero que tenemos que intervenir, estimados padres, profesores, personas que estamos aquí en este webinar, lo primero que tenemos que intervenir siempre es la tartamudez.
tenemos que intervenir la tartamudez, porque cuanto más pronto hagamos un tratamiento, este niño puede recuperar la fluidez. A los 12 años se consolida un patrón de habla, se fija un patrón de habla, ¿no? Entonces, si el niño no recibe una terapia oportuna, él va a tener un patrón de habla tartamudeado ya en la adolescencia y juventud. Pero nosotros podemos lograr la recuperación de la fluidez espontánea en la niñez. Entonces, lo primero que hay que trabajar es la tartamudez y bueno, un especialista en tartamudez puede trabajar la tartamudez y luego más adelante seguir estimulando el lenguaje o corrigiendo algún otro problema de repente de producción de sonidos, ¿no? Pero la prioridad es la tartamudez. ¿Ok? Y acá, Katy, hay una pregunta más que me parece interesante porque viene a lo que estabas hablando recién. Dicen si presenta señales comunes, discriminación, prevención o influencias comunes. ¿Recomienda esperar 6 meses o por prevención ya derivar? yo recomiendo que deriven. Es mejor que deriven pronto, ¿no? Es mejor. Podemos esperar, pero si tenemos las dudas o de repente necesitamos una mirada de un experto, ¿no? Alguien que tenga de repente más experiencia, es mejor derivar. No perdemos nada, es mejor. Cuanto antes intervenga, es mucho mejor, ¿no? Entonces sí, yo recomiendo que deriven, no esperen, deriven, ¿no? Si ya hay dudas, es por algo. Ajá. No estarían tranquilos. Exacto, ¿no? Y también hay otra pregunta, dice, en casa le tenemos mucha paciencia, pero no sé cómo ayudarle más. Claro, nosotros no podemos completar palabras, no podemos hablar por el niño, no debemos corregirle porque él tartamudea, ¿no? Podemos modelar el habla, tratar de hablar de una manera más lenta, más calmada, pero si un niño tiene tartamudez, necesita tener una terapia, ¿no? Porque un especialista puede trabajar estrategias, ¿no? De habla suave, habla continua, habla lenta, en fin, muchas estrategias que un especialista conoce y puede enseñar al niño y no solamente lo que acompañe la familia, sino darle estrategias o darle una forma de habla, pero ya terapéutico, ¿no? Entonces, es mejor, los papás, claro, o sea, hacen un buen porcentaje de ayuda, pero necesitamos una intervención. Entonces, no solamente es el consejo de los papás, no solamente es el consejo de los maestros, sino es un conjunto. Maestros, familia y terapia. Esos 3 ejes tienen que intervenir, ¿ok? Entonces, pero tienen que llevarlo, tiene que tener tratamiento, ¿no? Porque él puede recuperar la fluidez. Y de un profesional especializado, obviamente, ¿no? Ahora, acordémonos de eso, ¿no? De lo que dijiste de las demandas internas y las demandas externas. Todo involucra la tartamudez. Las demandas externas tiene que ver con esto, con la familia, con la escuela, pero también hay algo interno, hay algo que viene del propio niño, un niño de 12 años, tiene que tener recursos, estrategias, tiene que modificar ciertas conductas propias, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, que eso lo da la terapia. El profesional especializado lo va a acompañar en eso. Ahora, en esta pregunta, Adriana, Yanela, Gisela Flores habla, ¿no? Mi niño tiene 12 años y tiene tartamudez. Lo he llevado a terapia, mejora, pero luego recae. En casa le tenemos mucha paciencia, pero no sé cómo ayudarle más. Ok, aquí hay algo importante que tenemos que decir. La tartamudez es cíclica, eso es una característica, es intermitente. Va y viene, va y viene. Hay días donde va a tener mucha tartamudez, hay días donde va a estar más fluido, pero si un niño recibe una terapia especializada, esta terapia en el tiempo logra estabilizar la fluidez, o sea, logra estabilizarla. Por ejemplo,
Y acá un paréntesis, por ejemplo, ¿no? En 3 meses, generalmente, Furquín de Andrade, que es una fonodióloga brasileña, ella refiere que en 3 meses podríamos ya ver resultados. Cuando tiene, o sea, nosotros estamos pensando de que estamos llevándole a alguien que tiene experiencia en el trabajo de niños con tartamudez, ¿no? No es el psicólogo o el médico o el pediatra, no, tiene que ser un terapeuta del lenguaje especializado en tartamudez, porque si no no vamos a ver un resultado, tiene que ser alguien que tiene el conocimiento, ¿no? Tiene la experiencia. Entonces, en 3 meses, en 6 meses vemos una evolución, vemos un resultado. No es que ya no tartamudee, pero vemos que el habla mejora, incrementa su fluidez, pero todavía hay influencias. Generalmente un tratamiento puede durar de 1 año a 1 año y medio, ¿no? Para que podamos ver una recuperación mucho más, grande de la tartamudez, pero sí hay una recuperación, ¿no? Ahora, hay algunos casos donde hay disfluencias que van a persistir. De repente por ahí persisten algunos bloqueos, persisten algunas repeticiones, pero es algo que es muy natural, que no de repente no se nota, ¿no? Porque cada niño es diferente. Como dice Adriana, tiene que ver también con los factores internos, sus emociones, su personalidad, su ambiente familiar, ¿no? Entonces a veces de repente hay familias muy apuradas, muy ansiosas, muy rápidas, ¿no? Y el niño también es apurado. Entonces yo he tenido casos, ¿no? Hay una evolución muy buena, pero por ahí persisten algunos bloqueos, persisten algunas repeticiones, que es algo mínimo, pero hay una recuperación de la tartamudez. Pero también me doy cuenta que la familia de repente es muy apurada, hay mucha demanda, muy ansiosa, entonces el niño también es así, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que si hacemos un trabajo consciente, profesional, no tiene por qué, o sea, no tiene que ir como que tiene y no tiene, tiene y no tiene, tiene y no tiene, no. Se logra estabilizar la fluidez. El niño tiene estrategias y puede controlar, ¿no? Entonces, si vemos eso de que no hay ese resultado, hay que revisar bien con quién estoy llevando, cuánto tiempo yo tengo de terapia. En todo caso, pueden optar por otro profesional, pueden cambiar, ¿no? Pero sí tenemos que tener un resultado, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante mencionar. ¿Mm? Ok, entonces vamos a algunas pautas puntuales que quisiera compartir con ustedes. Pautas para maestros. Actúe de la misma manera con todos los alumnos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos con todos por igual, ¿no? No hacer mayor diferencia con el alumno con tartamudez. Dice, preste más atención al contenido del mensaje. Nosotros tenemos que poner nuestra atención no tanto en la tartamudez, sino en lo que el niño está comunicando o el alumno que tiene tartamudez está hablando. No voy a estar atento a cómo él está hablando, si él repite, si él mueve la cabeza, si él bloquea, no. Yo tengo que estar atento a lo que él está contando, a lo que él está hablando, así como el video, ¿no? El joven hablaba los pastizales, la llanura, ¿no? Y el maestro estaba atento a lo que él hablaba, aunque él se estaba trabando. Entonces mi mirada está puesta en lo que él me está contando y no tanto en la tartamudez. Si el niño se da cuenta que a mí me interesa lo que él me está hablando, él va a estar más tranquilo, porque él no se va a sentir observado, no se va a sentir como que estamos así mirándolo, ya para acusarlo, ya para señalarlo, ¿no? No, nosotros estamos atentos en lo que él está hablando, ¿ok? Si lo ve ansioso, dígale que usted tiene tiempo, ¿no? Darle tiempo e interés en lo que él está hablando. Ah, qué interesante, muy bien, excelente, ¿no? Que él muestre que estamos interesados en lo que él está contando, no tanto en si él se está trabando o si él se está demorando en decir esa palabra, ¿ok? Incentive la participación del alumno con tartamudez en los días que se encuentra con mayor fluidez y reduzca las solicitudes cuando perciba que es un día no fluente. Hemos hablado de que la tartamudez es intermitente, va y viene, ¿no? Pensemos que es un niño de repente que no tiene terapia
Y la tartamudez es así, ¿no? Impredecible. Un día tiene más, otro día tiene menos, y está así, variable. Entonces, el maestro tiene que darse cuenta, los días donde él de repente está hablando con más fluidez, con más suavidad, no se está trabando tanto, ese día puedo incentivar a que él exprese más, a que él responda de repente una pregunta, facilito que él dé más respuestas o le hago las preguntas a él porque sé que ese día está con bastante fluidez. Pero hay días donde ellos están muy trabados, les cuesta mucho y ese día, de repente, con sabiduría, ¿no? No hacer mucha pregunta, no hacer mucha demanda porque sabemos de que es un día un poco complicado para él. Tener esa consideración, ¿no? Sabiendo la característica de la tartamudez que es intermitente. No evite la tartamudez y evite llamar al niño de tartamudo. Eso es muy importante, por favor. Nada de tartamudo, ¿no? A veces estamos hablando con esos términos que no son nada saludables, ¿no? Él no es tartamudo, siempre decimos, tiene tartamudez, es una característica, ¿no? Pero él no es, no poner un adjetivo, ¿no? Descalificando, tartamudo, ¿no? Un poco despectivo. No, tiene disfluencia, se traba a veces, ¿no? Tiene tartamudez. Y cuando son niños más grandes, de repente niños que son conscientes, 7 años, 8 años, nosotros podemos conversar con ellos sobre su forma de hablar, ¿no? Podemos hablar con él y hacerle ver que nosotros sabemos que él se traba a veces, pero normal, él puede seguir hablando y eso no nos incomoda. Podemos hablar de la tartamudez. De repente de una manera privada, sola, ¿no? A veces te trabas, sí, a veces te trabas un poquito, pero no importa, ¿no? Tú sigues hablando, yo te voy a escuchar y todos te vamos a escuchar, no hay problema. Hablar de la tartamudez, eso alivia mucho, ¿no? Y él puede saber que tiene su maestro a un aliado, a un amigo, que sabe lo que él tiene, ¿no? Y evitar con eso de que de la tartamudez no se habla, o esa conspiración de silencio, ¿no? Como lo decía Beatriz Biay, ¿no? De Touset, de Argentina, ¿no? Decía, acabar con esa conspiración de silencio, de que de la tartamudez no se habla. Sí se habla, con respeto se habla. Converse de forma particular, ¿no? Por ejemplo, conversar de manera particular con el alumno, ¿no? A veces hablas con golpecitos, a veces te trabas un poco, todos nos trabamos. Sí, porque todos nos trabamos, todos tenemos diferencias comunes, ¿no? Entonces, él sabe que el profesor sabe de la tartamudez y va a tener más confianza, va a tener más tranquilidad porque sabe que su profesor lo conoce, ¿no? Entonces, siente esa compañía, ese apoyo. Incentive al niño a hablar para que las personas puedan conocer sus pensamientos, sentimientos, sus intereses, ¿no? Entonces, que él también dé a conocer su manera de pensar, sus preferencias, sus opiniones, para que también conozcan, ¿no? Para que también lo conozcan, no solamente conozcan el habla que se traba, sino cómo es él, qué ideas tiene, ¿no? Qué intereses tiene, qué le gusta hacer. Esto es muy importante, el punto 7, dice, reduzca la velocidad del habla. El maestro de un niño con tartamudez tiene que procurar hablar un poco más lento. Yo ahorita estoy procurando hablar un poco más lento, estoy alargando las sílabas, estoy haciendo pausas, estoy hablando con mucha melodía porque yo soy un modelo de habla para ustedes. El maestro tiene que procurar hablar un poco más lento. Ustedes, si tienen niños con tartamudez, escuchen a sus maestros cómo están hablando. Cuando uno habla más lento, facilita que salgan las palabras y facilita que las palabras se traben menos. El habla lenta es un principio de la terapia. Entonces, hay que procurar decirle eso a los maestros, ¿no? Que hablen un poco lento, que bajen la velocidad del habla. ¿Y cómo lo hacen? Alargando las sílabas o haciendo pausas. Hacer pausas entre las ideas, mirar a los ojos, ¿no? El contacto visual es muy importante, ¿no? Mirar a los ojos, no desviar la mirada, sino mirar a los ojos naturalmente. El punto 8 dice, haga preguntas que requieran respuestas cortas para facilitar la fluidez, ¿no? Hacerle preguntas al niño con tartamudez que requiera una respuesta corta, para no complicar mucho, ¿no? El contenido de lo que él va a responder.
Promueva que responda entre los primeros alumnos para evitar la preocupación y tensión. Imagínense que su apellido sea con Z, ¿no? Y lo llaman al último. Uy, él va a estar muy tenso, muy angustiado porque ha esperado mucho para que él hable, ¿no? Entonces siempre tiene que ser uno, el segundo o el tercero en responder, en dar el oral, en participar en la exposición, ¿no? Entonces no hay que hacerlo esperar mucho porque van a estar muy ansiosos, muy angustiados por su habla, ¿no? Facilite una exposición sencilla con palabras fáciles, que sea el segundo o tercero en exponer. Yo siempre le digo a las mamás cuando los niños tienen exposiciones que primero ellos expongan, primero que entiendan el tema, que la exposición tenga palabras fáciles, palabras que ellos comprendan, fáciles de pronunciar. No podemos poner una palabra otorrino, laringología, pluscuamperfecto, ¿no? Son palabras muy complejas, tienen que ser palabras fáciles, que ellos comprendan. Ellos pueden exponer primero delante de su mamá, delante de la terapeuta, y ya va más confiado y ya se presenta al salón, ¿no? Y el maestro esperar, ¿no? Esperar, felicitar siempre, animar, aunque él se trabe, acuérdense, no están atentos a la tartamudez, sino a lo que él está hablando, ¿no? Explique que tendrán el tiempo necesario para responder, ¿no? Cuando hagan una pregunta, no es una competencia a ver quién responde rápido, ¿no? Todos van a tener el tiempo necesario para responder. Y si hay uno que está apurado, el maestro tiene que enseñar que todos esperamos el turno del amigo. Todos esperamos el turno del compañero. Nadie nos apura, ¿no? Eso creo que es una como cultura de Perú, ¿no? Todos queremos ganar, todos queremos ir primero, ¿no? Pero en la tartamudez eso no podemos hacer así. Hay que dar tiempo, hay que respetar el turno, hay que esperar, ¿ok? La lectura en pares es algo que ayuda mucho. Yo acá tengo, por ejemplo, 2 libros que son de la misma, ¿no? El mismo contenido. Entonces, por ejemplo, ayuda mucho leer al mismo tiempo un texto, ¿no? El mismo texto, ¿no? De repente él puede entrenar en la casa con su mamá o también con el maestro, ¿no? O de repente el maestro puede llamar a 2 alumnos y los dos alumnos juntos al mismo tiempo leen un párrafo, ¿no? Y pueden leer de 2 en 2 el mismo párrafo de 2 en 2. Esa lectura en pares, esa lectura coral facilita la fluidez. Cuando el cerebro del niño con tartamudez escucha otra voz que está hablando con él simultáneamente, se torna fluente. Esa es una estrategia para trabajar la lectura. Vamos a leer el texto al mismo tiempo, el mismo texto al mismo tiempo de 2 en 2. Cuando él escucha, un niño con tartamudez, al escuchar la voz de otro compañero, su cerebro rápidamente se vuelve fluente. Entonces es una manera de poder estimular la fluidez. Pero todos tendríamos que leer de 2 en 2, ¿no? El mismo párrafo que nos corresponda para no hacer diferencias, ¿no? Y de esa manera facilitamos que él pueda entrenar. Esa es una estrategia, la lectura en pares, ¿no? Todo al mismo tiempo, leer al mismo tiempo un párrafo, un texto, pero lento, ayuda mucho. No haga competencias para responder, sino que levanten la mano. Por ejemplo, se me ocurre, 2 por 2, y los chicos que no tienen tartamudez al toque 4, ¿no? Y el que se traba va a demorarse, entonces no podemos promover de repente ese tipo de respuestas, sino el que sabe levanta la mano, para que todos tengan la misma posibilidad de responder. No responde, no habla, sino levanta la mano. Y el que levanta la mano primero, a él le damos el turno. Entonces todos estamos en la misma posibilidad de responder, pero no es bueno hacer competencias, concursos, a ver quién lo dice más rápido, quién dice primero. Eso perjudica demasiado y genera mucha tensión, mucho estrés. Si hubiera burlas, hable con el alumno que hace bromas o chistes y explique. El camino es la colaboración, no el castigo, ¿no? Yo pienso que si los alumnos ven que el maestro respeta, que el maestro no tiene un adjetivo o tartamudo o habla rápido, o sea, de acuerdo también, el maestro es un modelo, ¿no? Si ve ese respeto de su maestro, que es su líder, que es su modelo, ellos también van a hacer lo mismo. Pero si hubiera un niño que se burla del niño que se traba,
hay que hablar con él, ¿no? Para que él comprenda lo que le está pasando al compañero y lo ayude. Es mejor tenerlo como aliado a que de repente él, que un castigo, ¿no? Sino que él entienda la razón por la que podemos ayudar al compañero, ¿no? No tanto como un castigo, para que no se ponga de repente rebelde, sino que nos ayude a todos. El punto 15 dice, no ofrezca pistas, ¿no? A veces queremos completar la palabra del niño con tartamudez. Le queremos ofrecer pistas, pero a veces podemos dar una palabra que no corresponda. Y a veces podemos decir una palabra equivocada y en vez de ayudar, vamos a perjudicar el mensaje, ¿no? Entonces hay que dejar que él hable como él pueda hablar, no hay que completar nada. No hay que ayudarlo a hablar, hay que dejar que él hable como él pueda, aunque se demore. Todas las personas tenemos necesidad de comunicar. Y no responda por el niño y no complete sus frases. Eso también es importante, ¿no? No responder, dejar que él responda como él lo pueda hacer, con el tiempo que él necesite para hacer, y tampoco completar nada porque no lo ayudamos, al contrario, vamos a frustrarlo, porque el ser humano tiene la necesidad de comunicar, es una necesidad que Dios nos ha dado, la necesidad de comunicar, de poder hablar. Entonces no hay que completar ningún mensaje. ¿Ok? Finalmente, no hay que estar incómodo, impaciente por la forma de hablar del niño. Hay que escuchar, hay que llenarnos de paciencia, hay que mirarlo a los ojos, hay que escuchar el contenido de lo que él está hablando. Y tampoco estar triste ni pena. ¿Saben por qué? Porque la tartamudez tiene tratamiento. Hoy en día hay más personas que están estudiando, el pronóstico es mucho mejor, ha avanzado mucho los estudios y la tartamudez tiene tratamiento. Si hacemos una intervención pronta, podemos recuperar la fluidez espontánea. Y en cualquier edad, la tartamudez tiene tratamiento y la persona puede mejorar. No sugiera que cambie o sustituya palabras, ¿no? Uno tiene que hablar la palabra que desea, ¿no? No hay que buscar sinónimos o cambiar una por otra, sino decir lo que uno desea hablar. Y finalmente, todo tratamiento, todo programa de terapia no es una receta, ¿no? Estos son cosas generales, pero cuando tratamos a un niño, cada uno es diferente, tiene su personalidad, su manera de aprender, sus sentimientos, su familia. Entonces tenemos que adaptarnos a cómo es cada uno, ¿no? Estas son pautas generales, pero cada uno tiene su manera propia de aprender. Entonces eso también tenemos que considerar. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna duda? Bueno, a ver, preguntas, no quedó ninguna más. Quedó la pregunta, bueno, que ya la respondiste, que fue la que quedó en el formulario, que es cómo manejar las burlas de los compañeros en un niño de 8 años. Bueno, que es más o menos lo que estuviste diciendo de las burlas, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, a ver. Laura, no sé si será. Laura. Hay una Laura para mí. Sí, ahí está Laurita. Bueno, lo vamos a presentar entonces. Sí, tenemos un bonito, un momento muy lindo ahora. Les voy a cederle este tiempito a Laura Romaní. Laura, ella es abogada de profesión y ella tiene un mensaje muy interesante para compartir con todos nosotros. Así que, por favor, vamos a escuchar a Laura. Laura, bienvenida, gracias por tu tiempo y gracias por estar acá compartiéndonos lo que tú quieras contarnos, lo que hay en tu corazón. Gracias, Laurita. Muchas gracias, Katy. ¿Ahí se me escucha bien? Bien. Chévere. Bueno, muy buenas noches en primer lugar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Laura Romaní, de profesión abogada. Y bueno, para contarles, he estado escuchando casi la mitad de la conferencia que Katy ha estado brindando. Y les cuento que yo soy una persona que tiene momentos de tartamudez. Como lo dijo Katy hace unos minutos, no somos personas tartamudas,
sino a mí me gusta llamarme, si es que fuera necesario, una persona que tiene momentos de tartamudez. Definitivamente, en otras oportunidades, no antes de salir al aire, como sería, estaría un poco nerviosa, pero ahora es más mi deseo y mi ánimo de poder compartir, transmitirles a ustedes algo que pesa más que mi nerviosismo. O aunque aún con nerviosismo, seguimos avanzando. Entonces, yo también fui una niña en la cual, estando en el colegio, pues tenía mucho temor a participar en clase, justamente por la vergüenza de que cuando uno se traba al hablar, cuando por ejemplo uno quería decir Coca-Cola, ¿no? Que ahora me sale, pero antes era Coca-Cola, o tal vez ni me salía. O cuando había que decir, pasaba en la lista y yo tenía que decir presente, y a mí no me salía. Entonces yo tenía que tomar mucho aire para que salga el presente, o en todo caso, solamente salir y decir aquí, 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 porque realmente sentía mucha vergüenza de que se pudiera notar que yo tartamudeaba al hablar, ¿no? También primaba, y he hecho un análisis ya sobre mi vida, tanto de niña como adolescente, que era que también mi estima no era muy buena. Entonces, pero en mis tiempos no había mucho de la terapia, a diferencia de lo que yo estoy escuchando ahora, que ustedes, los papás o los maestros, tienen esa oportunidad de trabajar con los niños. Yo en pandemia, o sea, ya 2020, es que tuve la oportunidad recién de llevar una terapia y fue de manera virtual, porque como sabemos, pues estábamos encerrados en casa y entonces tuve que llevarlo de esa manera y realmente para mí fue de mucha ayuda, como lo pueden estar apreciando ahora. Yo me desenvuelvo, yo trabajo en el sector público y a mí me gusta mucho poder transmitir. Acá he hecho algunas anotaciones y es que la persona va más allá de las palabras, o sea, la comunicación no tiene que ver únicamente con cuántas palabras decimos, sino va más allá. Hay también una comunicación no verbal, que es mi entonación, mi tono de voz, cómo yo sonrío frente a una cámara, cómo yo muevo las manos. Entonces yo considero que cuando la persona es reducida únicamente a que la comunicación tiene que ver con cuántas palabras digo, estoy restringiendo lo que una persona tiene por transmitir. Entonces, a un niño, a una niña que tiene momentos de tartamudez, pues hay que, en primer lugar, levantarle mucho la estima. Y la estima tiene que ver con una suma de logros. Y todas las personas podemos lograr algo distinto todos los días. Nuevamente hay muchas oportunidades que ahora hay que en mis tiempos no había. La verdad que ni sé si habrán habido y mis papás por ahí se habrán animado, no sé. Solo recuerdo que me decía, respira, 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 pero a mí no me ayudaba el respira y respira, ¿no? Entonces yo preferí más bien un poquito aislarme en el sentido de no participar en clase, cosa que no debería ser porque un niño tiene mucho por transmitir, así como todo ser humano tiene mucho por dar. Ahora que ya no tengo ese pensamiento anticipatorio en mi cabeza, porque los que tenemos momentos de tartamudez sabemos qué palabra no nos va a salir. Entonces, por tanto, hay algo en nuestra mente que nos dice, no te va a salir, no te va a salir. Y entonces, como no te va a salir, tú dices, no lo voy a decir, voy a usar un sinónimo o prefiero callarme. Y es injusto. Y es injusto porque yo sí tenía algo por decir. Y entonces, pero yo misma era la que me restringía. Yo misma he sido la que se puso un límite porque aún tartamudeando yo podría haberlo dicho. Sin embargo, a veces el qué dirán, el pensar que nuestro bienestar depende de las otras personas me lo impedía. Entonces, a raíz de la terapia es que yo logré sacar muchos prejuicios de mi cabeza y sobre todo entender que Laura tenía mucho por transmitir, pero que solamente dependía de Laura poder sacarlo y de nadie más. Por ahí le escuché a Katy mucho hablar del habla pausada. Esa fue una de las, digamos, técnicas, entre comillas, que aprendí en terapia, el habla pausada,
aunque por momentos me olvido y hablo muy rápido, pero en otros sí lo tengo presente, ¿no? Digamos, el estar palabra por palabra, ¿no? El ser más consciente de lo que uno está hablando, inclusive, ¿no? Uno está hablando, pero a la vez es consciente de lo que está hablando. El hecho de tener mucho por transmitir ayuda bastante, ¿no? Yo sé que en el ambiente en el que están los niños, pues a veces puede haber un poquito de crueldad, a veces por la ignorancia, ¿no? Mucha gente es ignorante en el tema de la tartamudez, podría haber una broma pesada, o conociéndola tal vez, que las personas tienen esos momentos de tartamudez, querer burlarse de esa condición. Pero yo nuevamente insisto en que una estima sana, una suma de logros, un amor propio del niño, hace que éste quiera seguir hablando, que es más su necesidad de querer transmitir, es más su necesidad de querer mostrar quién es, de que él tiene tanto por decir, tanto por mostrar, tanto por decirle a la gente, así soy yo, mira, a mí me gusta, no sé, pintar, dibujar, me gusta expresarme, me gusta recitar, me gusta cantar, me gusta correr, me gusta jugar, y yo te quiero contar, ¿no? Aprendí de historia, aprendí de geografía, yo me sé los ríos, me sé los países, me sé fútbol, y yo quiero hablar. Es tanta esas ganas de querer hablar que la tartamudez pasa a un segundo plano. Y se lo dice a una persona que tiene momentos de tartamudez, o sea, pasa a segundo plano. Porque es más lo que tú quieres dar, es más lo que tú quieres mostrar, es más lo que tú quieres decirle a la gente, que la tartamudez pasa a un segundo plano. Eso no quiere decir que no haya momentos de tartamudez. Por ejemplo, en ese momento ustedes me escuchan hablar, pero no saben lo que está pasando por mi mente, no saben cómo está mi corazón. Pero es más mis ganas de querer contarles en estos minutos que Katy me ha brindado, es más mi emoción por contarles, que definitivamente no puedo privarme de esta oportunidad, ¿no? En mi profesión, gracias a Dios, tengo la oportunidad de conversar con distintas profesiones, eh, así como con personas también con alto cargo, un alcalde, no sé, un director, qué sé yo, y para mí es wow, es una gran oportunidad de que conozcan a Laura, es una gran oportunidad para mí también de retarme, cuando inclusive voy a hacer un trámite a la municipalidad, a un banco, busco a quién preguntarle algo, a pesar que yo ya sepa la respuesta, pero yo la busco la pregunta, busco la respuesta, ¿por qué? Porque es esa chance que tengo de saber, Laura, vamos, aún con miedo, pregunta. Tú puedes lograrlo, Laura, tú puedes. Entonces, si esta persona adulta que les está hablando lo pudo hacer ya nuevamente en terapia en forma adulta, entonces no me imagino todo el potencial que tiene un niño, una niña, todo ese potencial que puede tener, pero que eso depende del papá, de la mamá y del acompañamiento, por supuesto, que tenga el maestro o la maestra. Es muy importante ese nivel de confianza, de refugio que pueda tener el niño o la niña, sobre todo en su hogar. Es muy, muy importante, porque me pasó, por ejemplo, hace una semana más o menos, que yo ya no tengo mucho ese pensamiento anticipatorio de tartamudear, y como ya no lo tengo, entonces quiere decir que el tartamudeo me va a salir solo, porque ya no me va a avisar. Entonces, ya no tengo chance de buscar sinónimos, de cambiar palabras, no tengo esa chance, o de anteponer a algún artículo, ¿no? Ya no tengo. Entonces me viene, y cuando tú tienes a la persona frente a frente, como ahorita, y la ves a los ojos, y te sale el tartamudeo, es que salga, pues, o sea, que salga, o sea, yo soy más que una palabra que sale tartamudeada, o sea, tengo más por dar. ¿Por qué voy a pensar que la otra persona me va a ver menos a mí porque he tartamudeado? No, ¿por qué? Es una cosa que está en mi cabeza, no está en esa persona está pensando en miles de cosas, tiene su vida familiar, vida económica, de estudios, no me está mirando a mí para ver en qué momento voy a tartamudear, ¿no? Entonces eran ideas que yo tenía en mi cabeza. Entonces yo les animo bastante a los papis que estén ahí presentes, así como también a los maestros, de que les brinden ese refugio, ese lugar seguro al niño, y también de animarlo,
¿no? De animarlo que, nuevamente, la comunicación son más que palabras, la comunicación no es solo verbal, la comunicación es también no verbal, el poder practicar. Por ejemplo, yo puedo ser un espejo y puedo estar hablando cómo muevo mis manos, cómo entono la voz, cómo levanto mi ceja, cómo miro a la cámara, sobre todo en estos tiempos ya de virtualidad, cómo me debo parar, eh, cómo debo caminar en un escenario, una poesía, qué sé yo. O sea, va más allá de simplemente poder decir una palabra. La comunicación es mucho más que eso. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Laurita. Gracias por tu valioso testimonio, por tu experiencia. Y creo que aprendemos mucho, ¿no? Por lo que tú nos compartes. Así que sí se puede, adelante. Sí se puede, ¿no? Y había una pregunta más. A ver, algún centro que puedas recomendar? Sí, Laura mencionaba que estuvo en terapia, ¿no? Creo que el centro especializado de tartamudez, ¿no? Me contabas que estabas en el centro especializado de tartamudez, ¿no? Sí, Y sobre todo busquen, siempre busquen un profesional que tenga experiencia en el trabajo de personas con tartamudez, ¿no? Y que tenga especialidad en tartamudez. Entonces, creo que eso es muy importante. Y ahí hay otra pregunta que dice, ¿es recomendable en la intervención de niños menores de 5 años solo trabajar con papás en un inicio para realizar el counseling o concientización de la tartamudez? ¿Qué estrategias utilizarías para captar ese entendimiento de que es necesario trabajar con la familia primero? ¿No? Si es que se puede responder. Gracias, ¿no? Dice. Bueno, yo creo que todo papá desea lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, si ve que su niño necesita ayuda, hay que, hay que llevarlo, ¿no? A que pueda recibir esa orientación, esa ayuda. Pero si los papás no son conscientes, yo les cuento algo. Yo tengo muchos tíos que traen a sus sobrinos a terapia. De repente los papás por motivos económicos de repente no pueden o por otros factores, pero son los tíos los que a sus sobrinos los han traído a terapia y tíos preocupados, ¿no? Si es que de repente los papás no son conscientes o no lo ven importante, pero a veces los tíos son, o los abuelitos, ¿no? Son los que traen a sus nietos, a sus sobrinos a terapia, ¿no? Entonces, pero yo creo que por naturaleza el papá, ¿no? Va a querer lo mejor para su niño. Y si él necesita, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Por traerlo. Bueno, entonces esta grabación, me están pidiendo sí, esta grabación se las voy a compartir y también estaba pensando en compartirles algunas orientaciones escritas, ¿no? En un material digital, se los vamos a enviar a sus correos, ¿ya? Para que lo puedan tener, para que lo puedan compartir con los maestros, ¿no? Y la grabación también yo la voy a colgar en mi canal de YouTube, y les voy a compartir. Yo tengo los correos de ustedes y les voy a hacer llegar la información para que lo puedan ver, para que lo puedan revisar. Y bueno, Adrianita, ¿quieres algo más? ¿Quisieras añadir? ¿Quisieras comunicar? No, cualquier cosa si tienen dudas o algo, que no duden en escribir, en preguntar. Siempre la pregunta es una buena, ¿no? Es de mucha utilidad. Siempre vamos a equivocarnos, no tengamos miedo a esto, ¿no? De preguntar, de averiguar, y bueno, si nos equivocamos podemos corregirnos, podemos volver a empezar, ¿no? Y está bien. Siempre esto, ¿no? De decir, bueno, a ver que la culpa, ¿no? Uy, pero yo mirá lo que hice, hacía todo mal, muy típico nosotros también. Pero bueno, no importa.
el desconocimiento a veces hace que hagamos cosas que quizás no son las más adecuadas, pero siempre estamos a tiempo de cambiar, así que no hay problema con eso, es lo más importante, ¿no? Bueno, Gracias. Gracias, Adri. Y bueno, Adriana es presidenta de la Asociación Argentina de Tartamudez, así que también ustedes pueden revisar la página de la asociación. Ellos siempre están compartiendo mucha información actualizada. Yo le agradezco a Adriana su tiempo. Saben que en Argentina son 2 horas más, así que allá en Argentina son las 10:20 y Adriana está aquí ayudándonos, así que muchas gracias, Adriana, lo máximo. Gracias a Laurita también, gracias a todos ustedes. Dios los bendiga, cuídense mucho y bueno, cualquier cosa estamos para servirles, me pueden escribir, me pueden mandar un correo. Si necesitan que pueda de repente conversar con algún docente, pueden escribirme, tengan la confianza de escribirme y yo espero poder organizar muy pronto otro encuentro, otra conversación en base a las necesidades que se puedan dar, ¿ok? Y bueno, ya los dejamos para que puedan hacer también otras cosas, para que puedan descansar. Un abrazo grande, gracias por su tiempo, los abrazamos fuerte, que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Y gracias por esta noche hermosa. Un beso, un abrazo para todos ustedes, ¿sí? Un abrazo y buenas noches. Gracias, muy gracias a ustedes también. Hasta luego. Buenas noches. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh go for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone.